Un abrazo en Cristo a todos los que nos ven. Estamos tratando hoy sábado de adelantar un poco la explicación de el Evangelio del día de mañana. El Evangelio del día de mañana es un Evangelio pequeño, pero teológicamente eh, tiene sus cositas que hay que ponerle atención. Entonces decidimos adelantar hoy y dejar hoy para aquellos que les gusta saber de qué se van a tratar las cosas, aunque la homilía es diferente a esta explicación. Una cosa es la explicación de una perícopa y otra cosa es la homilía, el sermón que se da en misa. Por mucho que se parezcan, no son iguales, ¿verdad? Como decía un campesino, amigo nuestro, gran amigo mío, porque pues yo soy campesino, crecí en un cafetal y entonces había uno que decía, no es lo mismo, igual a parecido. Y él se creía muy sabio. Hombre, y de veras que era sabio porque no es lo mismo, igual a parecido. Vamos entonces a decir que nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre Internacional. Esta es la provincia de Centroamérica de esta Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Costarricense. Claro, Episcopal Libre de Costa Rica. Y donde se diga Costa Rica, deberá decirse libertad también, pidiéndole tanto a Dios siempre que logremos recuperar este país tan lindo, porque me ha tocado vivir en dos Costa Ricas, una cuando estaba chiquito, todo el mundo dejaba sus puertas abiertas, hoy no, hoy Dios libre, que va. Y entonces vamos a hacer la proclamación del Evangelio. No sin antes decir que nuestro obispo diocesano es eh, Randall Antonio Murillo Barrios y nuestro obispo metropolitano Raúl Eugenio Toro Jr. Muy bien. Aleluya, 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 aleluya. Tratando de apagar este teléfono porque ahorita empieza a sonar. Ya sabemos lo que pasa cuando estamos en labores sagradas. Suena el teléfono cada nada. Yo creo que en cualquier trabajo, cuando está más ocupada la persona es cuando más suena el teléfono y suena y suena. Y entonces le quitamos el sonido. Ya, nos ha iluminado Dios. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndolo, cállate
y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso los espíritus inmundos a ellos da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Para continuar y cumplir con todos los requisitos que se debe cumplir, debemos dar créditos al señor Dan Gómez Ortega, quien ha hecho mayormente este comentario, salvo algún, ya ustedes saben que yo no puedo dejar quieto un texto, le tengo que hacer ahí un arreglo con, aunque sea una tilde pongo, pero yo algo le hago. Y entonces, pero los créditos a Dan González Ortega. Muy bien. Y se intitula, él intituló eh, esta explicación. Jesús ha venido a destruir los espíritus inmundos. Después de considerar el texto, me permito anotar palabras clave que creo que corresponden en la temática de cada sección del relato. A. Capernaum, sábado, la sinagoga. B. Admiración, doctrina, autoridad, escribas. C. Hombre, espíritu impuro, grito. D. Pregunta del espíritu inmundo. Jesús Nazareno, ¿vienes a destruirnos? El santo de Dios. D. Respuesta de Jesús, cállate y sal de él. Es una orden. C. Espíritu inmundo, alarido, el hombre. B. Asombro de nueva doctrina, autoridad, espíritus inmundos, obedecen. A toda la provincia pronto Galilea. El texto es muy abundante en recursos retóricos, por lo cual me limitaré a considerar apenas unos pocos para tratar de comprender la narración. Desde ya renuncio a entrar en un debate histórico crítico respecto de considerar o no como mito las posesiones demoníacas en este y otros textos del Evangelio de Marcos. Me parece que acá lo importante para quien narra el relato es lo impuro, acatarto en su original griego, de la persona que se manifiesta en el medio de un culto sinagogal. Jesús, según las costumbres judías, entra en un poblado que le es propicio, Capernaum, Galilea. En los evangelios, esta región del norte de Palestina tiene un sentido narratológico muy importante. Es el lugar donde Jesús puede predicar con cierta libertad, sin poner en riesgo su vida y su proyecto. En oposición tenemos la ciudad de Jerusalén, el centro religioso del culto judío. Ahí Jesús pasa sus peores momentos. Jerusalén es el lugar donde más peligro corre su vida. Ahí lo crucifican. Así podemos comprender que aún en los lugares donde Jesús encuentra refugio, hay espacios que le son adversos. Por ejemplo, la sinagoga de ellos. Las sinagogas en los evangelios y particularmente en Marcos son símbolo del templo de Jerusalén. Son un producto de las estructuras
ventanas en espacios cultural y religiosamente más abiertos, como era el caso de Galilea para Jesús. Marcos 1, 21, 28, por lo tanto, nos pone frente a una posición fundamental. Jesús entra en un lugar estratégicamente propicio, pero encara el hecho de enseñar en un lugar adverso. Ese espacio es el lugar donde la autoridad la tienen los administradores de la religiosidad judía más ortodoxa. En la sinagoga, la instrucción rabínica era fundamental. Se leían las escrituras y se procedía acorde a la tradición. Se recitaban a manera de rosarios las instrucciones de los rabinos que habían explicado los textos sagrados a través del tiempo. En ese sentido, debemos suponer que había poca novedad en las piezas homiléticas de la mayoría de las sinagogas. Hay un tema significativo que debe interesarnos al leer esta perícopa. Lo colocaré de manera de pregunta. ¿Por qué un hombre con espíritu impuro se encuentra en medio de un culto sinagogal? Al ser las sinagogas una reproducción a escala del templo de Jerusalén, la entrada a ellas estaba restringida. No cualquier persona podía entrar. El protocolo era sumamente claro. Solo podían ingresar al templo y por lo tanto a las sinagogas varones judíos mayores de edad y puros, sanos, pues. Seguramente que era muy difícil que en cada sinagoga hubiera guardias que controlaran el ingreso de las personas, pero la dimensión ética de la práctica judía resultaba una manera de autocontrolarse respecto de la situación ritual en que cada persona se encontraba. Si un hombre se sabía imposibilitado por alguna impureza, prefería cumplir con los protocolos que la religiosidad le exigía para poder acceder en forma correcta y digna a los espacios sagrados. Y aquí hago una observación. Miren, eso ocurre hoy mismo, hoy día. Hay personas que no se atreven a entrar en un centro comercial de esos que llaman mall porque siente que no tiene dinero, que no anda vestido dignamente, etcétera. Las señoras también. La pregunta sigue teniendo validez. Claro que el centro comercial está muy lejos de ser un templo, ¿verdad? La pregunta sigue teniendo validez. ¿Cómo es que un hombre con espíritu inmundo se encuentra en medio de la ceremonia sinagogal? En la narración que nos ocupa encontramos temas que se relacionan, así como la mayonesa se relaciona con la mostaza, en la torta o en el emparedado se relacionan. Capernaum, Galilea, doctrina, nueva doctrina, grito, alarido, etcétera. Si observamos con detenimiento estas correspondencias en las líneas A, B, C y D, encontramos elementos que se amplían o potencian en sus paralelos A, B, C y D. Por ejemplo, Capernaum en A es solo un pequeño poblado de toda una región que es Galilea, A. O la doctrina rabínica tradicional en la sinagoga a la que entra Jesús en B se ve superada por la nueva doctrina de Jesús. B. Una respuesta a la pregunta que nos ocupa, por lo menos desde la perspectiva estructural,
es la correspondencia tan significativa que existe entre los escribas del versículo 22b y los espíritus impuros en plural del versículo 27b. Aquí vemos que hay un hombre, primero se menciona, es un hombre, es un singular, pero después se menciona que es plural. Hay que poner atención a ese detallito, ¿verdad? Sí. Parece pues que la relación de correspondencia que llega a magnificarse en estas líneas es la que se expresa así: los escribas, espíritus inmundos. Esto no quiere decir que se hable de los escribas como malos o inmundos, sino que se pone en cuestión la actividad que realizan. ¿Cuál era el trabajo de los escribas en tiempos de Jesús? Es ampliamente conocido que una buena parte de su tarea era la de ser maestros de la ley, es decir, instructores e intérpretes de la Torá, la ley. Esto no quiere decir que esta tarea fuera solo religiosa o ritual, o en el sentido más positivo, una cuestión pastoral. Trabajar con el conocimiento de la ley en sociedades generalmente analfabetas era una responsabilidad mayúscula. Cuando hablamos de leyes, hablamos de justicia, es decir, un escriba era frecuentemente el administrador de la justicia. Hoy bien, pudiera darse y decirse que un escriba podía ser de fiscal, defensor o juez, inclusive. Se hacía justicia y se interpretaba la ley según las conveniencias y los intereses de estos maestros de la ley. Yo he sido abogado por ahí de sus 30 años y entonces ustedes me pueden preguntar, ¿qué no habrá visto usted, abogado? Aunque yo me he refugiado en la iglesia, he salido huyendo de esos lugares tan contaminados.